Igual hay algo del espíritu que tiene que ver con lo que está pasando. Ayer voy a contar una infidencia. Hablamos con Marini y le preguntaba a Juli, hablamos un poco del acuerdo comercial. Y me dice, un poco ya hablamos del acuerdo comercial, ¿por qué no hablamos un poco de cómo viene la coyuntura económica, las noticias de la última semana? Sí. Entonces le digo, mirá cuáles son las noticias de las últimas semanas. Me dice, estuve mirando, no pasa nada. Y hay algo en que no pase nada en la coyuntura económica en la Argentina, que también es una novedad. Entonces, estamos viviendo una especie de veranito financiero después del 27 de octubre, el 28 de octubre. ¿Está funcionando la democracia? Que habrá que ver cuánto dura, no es una pregunta que me toque responderla a mí, pero para solamente traer algunos datos, indicadores, porque los mencionamos varias veces en las últimas semanas y está bien ahora actualizar. Por ejemplo, el Merval, ¿saben lo que es el Merval? Mercado de valores. El mercado de valores. ¿Qué muestra? Cuando uno dice sube, baja el Merval, ¿qué está significando? Las variaciones de las acciones de la Exacto. Argentina. El Merval es como una canasta. Local, exacto. El Merval es como una canasta. Mercado de valores. Acciones. Muy bien, Tommy. Llegó 4 o 5 minutos más tarde que la primera respuesta, pero está bien, cada uno a su tiempo. No, es lo que tarda el Google, sí. La inteligencia artificial va a ver que elaborarla. Él está apoyado en eso. Entonces, el Merval es como una canasta de las acciones de las principales empresas argentinas que se mueven en bloque. Es decir, vos ves cuánto sube o cuánto baja el Merval y quizás el medio eso significa que Galicia Alguna subió, ganó pero IPF mucho. cayó un poquito, pero sí te muestra un panorama general de cómo está, como su nombre lo indica, el mercado argentino. ¿Y cómo está, che? El mercado argentino subió un 60% el último mes. Epa. Es decir, obviamente, y todo está dado después del 27 de octubre, ¿no? Había caído un poquito, ¿no? Venía cayendo. Tuvo algunos escenarios como si fuera un electrocardiograma que subía un poquito, bajaba, se puede mostrar mientras tanto la placa de Merval, es una curva verde si no recuerdo mal. Había tenido algunos como puntitos para arriba cuando Besen sacaba un tweet, cuando publicaban que iban a recomprar deuda, como algunos episodios específicos del escenario preelectoral también lo habían hecho subir un poco, pero en general venía muy abajo, poniendo lo que se dice en precio un escenario malo para el gobierno. Entonces, tenemos el mercado de valores, que Tommy ahora ya sabe lo que es, que subió un 60%. Sí. El riesgo país, ¿se acuerdan lo que era el riesgo país? Ya lo hablamos una vez acá. Es un índice del banco JP Morgan, en el cual establece cuánta capacidad de devolución de deuda tiene un país. Algo así. Los bonos. Es cierto, o sea, es así, pero una aclaración. Los bonos. No por lo que dijo Los Fede, bonos. sino por una polémica que en algún momento se armó en Twitter. Entonces, para aclarar, lo arma el JP Morgan, pero con criterios objetivos, matemáticos. O sea, ellos inventaron una fórmula, pero no es que todos los días se juntan y dicen, a ver hoy si me gusta o no me gusta. Es un algoritmo. Exacto. Gordo, es una ecuación el mate está muy sofisticada. ¿Esto es para toda la mesa? No, para nosotros no, se los pasé para yo a nosotros ellos. dos. Y la última vez. Perdón. Mala mía. Entonces, con eso, Vos ahí tenés el chupete que te mando. ¿de qué va la ecuación? La ecuación básicamente consiste en calcular la diferencia en las tasas de interés que pagan el resto de los países, sobre todo la Argentina, en comparación a la que paga Estados Unidos, que es como el activo más seguro del mundo. Ok. Más seguro, Más seguro ¿Y del por mundo. qué? ¿Y por qué países tiene como la los fierros. Argentina tienen que pagar más tasa de interés que Estados Unidos? Porque, entre otras cosas, tienen que pagar, lo que se dice en economía, una prima de riesgo. Es decir, te tengo que pagar más para compensar que vos tenés menos ganas de prestarme a mí. Sí. Si viene el tipo más millonario de Ok. Argentina, Sí, Manu sí, Jove, sí. y viene Lo es. un tipo que está muy complicado para llegar a fin de Sí, mes. Manu me Jove. da un más ganas de TQP. prestarle a Manu Jove, Yo. lamentablemente, Y que la verdad al que a hombre. Manu quizás Sí. le prestás sabiendo que te devuelve con un 10%, Con unos intereses. y a Quintín le decís, y mirá, la verdad que no Macho, me cierra. me está matando. Y Es Quintín verdad. te dice, no, te pago 30%, 40%. Y vos Entonces vos decís, tenés que bueno. elegir entre prestarle a un 10% a Manu, Asegurado. a alguien que no te Sirve. asegurado, O un contra 30, un que es 30 una a apuesta. Tommy. Bueno, Perfecto. Tiro al es un aire. riesgo. Sos muy bueno explicando realmente. Julio, la placa de riesgo país. No hay ningún problema. El Para pagar o riesgo para no país pagar. lo que muestra es que en el último mes cayó un 40%. Es decir, es un 40%, entre comillas, más barato que hace un mes prestarle a la Argentina. Es la curva verde oscura. Pero ¿qué es lo relevante de la curva verde oscura? ¿Cómo Que te gustan los ustedes gráficos? Me encantan los gráficos. Es economista. Basado en hechos Que, reales. que si ustedes miran la Fíjate curva de- verde clara, la curva verde clara muestra el riesgo país para Latinoamérica en general. Ok. ¿Qué pasa con la curva verde oscura? Cae mucho el último mes. Sí. Pero aún cayendo mucho, está todavía liviana. bastante lejos
de los niveles de Latinoamérica, de los países que pueden acceder. Incluso está más arriba que cuál es la medición anterior que está, que es 24, diciembre 24. Sí, en enero del 2025, a principios de este año, esto igual hay que actualizarlo un poco porque lo presenté el fin de semana, entonces siguió cayendo un poco estos últimos días. Ya está por debajo de 600, está cerca de 600, está muy cerca de los niveles más bajos de Milei. Solamente como referencia, Macri en 2016-2017, que volvió a tener acceso. Después de ganar también las elecciones. Exacto, después de ganar las elecciones, incluso antes. O sea, 2016-2017 Macri le paga a los buitres y ya vuelve a los mercados internacionales. Y eso lo hizo con un riesgo país más cerca de los 300 puntos, 350 puntos. Ok. Esto lo que estamos diciendo es, está bien, está bajando el riesgo país, pero todavía está lejos de niveles que le permitan volver a los mercados internacionales. Puede ser que de un día para otro, alguna señal del mercado, un banco de inversión que confía mucho diga yo me la juego entera en la Argentina y eso haga caer el riesgo país, porque si aparece una Eli es como que aval. dice yo a Quintín le presto un 15 con alguien que confíe demasiado, que pueden ser, hay algunos nombres ahí en cartera, bueno, puede ser... Se llama fondo buitre eso, ¿no? Bueno, en realidad el fondo buitre aparece cuando en niveles de riesgo país muy altos, que significa precio de los bonos muy bajos. Esto ya me pongo un poco técnico, si se pierden me avisan, pero es lo mismo, cuando un país tiene un riesgo país muy alto, ¿qué está queriendo decir? Los bonos de deuda son baratos porque nadie los comprar. quiere, exacto. Entonces sabemos oferta y demanda. Claro. Si nadie demanda un bien que todo el mundo está ofreciendo, nadie se quiere quedar con papeles. Sí. En la Argentina 2003, nadie quería papeles de deuda de un país que estaba en default. Entonces, por ejemplo, un acreedor que tenía que cobrar $100 dice, yo la verdad estos $100 que tengo que cobrar no lo voy a cobrar nunca. Prefiero que alguien me dé 20 hoy que quedarme con este papel que dice que yo voy a cobrar 100, pero que nunca voy a cobrar 100 porque Argentina no puede pagar. Entonces se lo vende a alguien que los compra 20. Y ese alguien, hay algunos fondos que tienen armada una estructura jurídica muy sofisticada para, con muchos elementos específicos, técnicos, ir a demandar que les toca cobrar los 100. Sí, y no entrar en las renegociaciones, que es lo que pasó en la época de la Baña, que la mayoría de los acreedores entraron a una renegociación, estos aguantaron hasta en plan, no quiero cobrar entero, y después tienen resto para aguantar. Exacto. Ahora aprovecho igual para nombrar, ya que estamos hablando de riesgo país y de los buitres, que en parte por lo que le pasó a Argentina, en 2014-2015 la Argentina ante la Asamblea General de Naciones Unidas logró reestructurar la forma en la que los países pueden conseguir renegociaciones de deuda, básicamente para dificultar la tarea de los buitres. O sea, hoy es más difícil para los buitres hacer el trabajo que hacían históricamente porque no se les permite más mantener el monopolio del litigio, digamos, o sea, ir a judicializar causas cuando 2/3 de los acreedores entraron. Claro, ¿se entiende? excelente. Sí. Es lo que pasa con un concurso de acreedores de una empresa. Sí. Si 2/3 entra, el tercer tercio no puede ir a demandar, págame todo. Bueno, con los países y la deuda ahora pasa lo parecido. Sí. Entonces dijimos, Merval perdón, porque cambió una legislación internacional. Eso fue una lucha de Kicillof contra el mundo. Y que cambió el mundo. Y cambió el mundo. Y después tenemos el tercer indicador. Qué golpistas que son ustedes dos, No, Nosotros, sí, yo estoy... Que es el dólar. Estaba pergeñando un golpe mientras me interrumpiste. Un dólar que está bastante estable. Desde el 27 de octubre tuvo unos altibajos, cerca de los 1.400 pesos el mayorista, 1.430 el minorista. Entonces, ¿Vos recomendás comprar? Esos tres vender dólares. Me viene bárbaro la pregunta de Tommy, ahí voy. Qué bueno, qué bueno que preguntes eso. No, pero en serio. Porque son los tres indicadores de los que nosotros más veníamos hablando en el último tiempo, y lo que se ve en estas últimas 3-4 semanas es cierta estabilización, que hay que ver cuánto dura, porque varias cosas. Pero vos comprarías. Bueno, a propósito de la pregunta de Tommy, vamos a ver, hay un gráfico, Juli, de 3 curvas y una punteada. Ay. Bueno, mi pregunta despertó gráfico. Sí, lo acabo de hacer. Lo hago mismo. Gráfico. Parece que lo hiciste vos el gráfico. Todo esto, gente, basado en hechos reales. Esta no, esta. Muy difícil de entender, Tommy, pero lo voy a hacer fácil para que vos entiendas. Por eso ya lo hablamos. Por eso estás vos. ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla quienes están viendo por YouTube y no solamente escuchando? Básicamente lo que estamos viendo es qué piensa el mercado o qué pensaba el mercado en distintos momentos del tiempo respecto a cuánto iba a estar el dólar. Ustedes saben que hoy la Argentina tiene un esquema de bandas que dice que el dólar no va a pasar los 1.495 pesos, 1.500 pesos. El mayorista. Ampliar un poco que no se ve un carajo. Dejar la parte de gráfico solo el nomás. gráfico, solo el gráfico, ahí va.
Gracias. Pero ¿podés responder la pregunta? Si Pará, no te la va a responder, boludo. No te la va a responder, no te la respondió nunca. En ninguno de los programas te respondió si va a comprar dólares o no. No insistas Porque con aparte eso. creo que puede tener problemas. Claro, no va a responderla. Sos un evasor. Sos un evasor de preguntas. Te di un objeto de apego. Te di un objeto de apego para esta columna, que sé que te cuesta. Tomá tu objeto de apego que te di. Ahí está. Escúchenme. En celeste está la línea punteada que básicamente dice a cuánto van a estar las bandas para cada momento del tiempo. Porque Sí. acuérdense que las bandas van subiendo. Sí. Pero Hasta el ahí me promedio siguen. de la banda sería porque es una En realidad, sola. el techo de la banda. ¿Ah, el El techo? techo. El techo de la banda. Entonces, ¿para qué le ponen piso? Que le pongan techo, no es una Entonces, banda. el piso ya es está un de techo. adorno. El piso ya está de Pero adorno. digámosle Está- techo, no le digamos banda. Lo importante hoy, lo que mira el mercado, son los techos. Qué Entonces, hijos de puta. la curva azul, me encanta ver sus caras cuando miran un gráfico. Es algo que disfruto mucho. A mí me gustan los gráficos. La curva azul lo que muestra es qué pensaba el mercado, qué iba a ocurrir con los dólares a medida que pasara el tiempo. ¿Ven que está por encima de la curva celeste? Sí. Eso lo que significaba es que en septiembre todo el mercado decía, estos tipos no van a poder sostener las bandas, el dólar se va a ir Ok. muy por encima. Estamos viendo la curva de futuros de dólar. ¿Habrán escuchado los futuros de dólar? Sí. Entonces, ¿por qué es importante esa curva azul? Porque fíjense que está para marzo, por ejemplo, muy por encima del techo de las bandas. Lo que Ok. decía el mercado es, este dólar no se sostiene, este régimen de bandas no se sostiene, Sí. van a tener que corregirlo. Peor en octubre. Y sí, en la claro. naranja. Previo a la elección decían, el dólar no es que se va a 1.600, se va a 1.700, quizás 1.800 pesos en marzo. Entonces, por eso esto tiene implicancias materiales. O sea, hay gente que vende dólares futuro pensando que va a estar en 1.700 pesos. La curva de futuro de hoy es la verde oscura. Ok. Es la que dice, básicamente, el dólar va a ir creciendo un Lo poco. van a lograr. Pero van a sostener el esquema de bandas. Sí. Así que así como Tommy hace un mes, ahora sí contestando tu pregunta, yo te decía, no importa lo que piense yo, el mercado está diciendo que este dólar Va a va a subir. tener que subir bastante, ahora ya no dice eso el mercado. El mercado. Pero no lo dice Mati Wasserman, estamos hablando de lo que el mercado ve de cara al futuro. Me perdí Que es respecto de la azul que era. la azul oscura. Sí, La azul esa. oscura es como estaban los dólares futuros en septiembre. Ok. En septiembre veían un escenario. En octubre empeoró todavía más ese escenario. Por eso veían un dólar Bien, todavía bien, mucho bien. más alto para los meses que vienen En la y ahora naranja. ven uno más bajo. Ok. Esa es Perfecto. lo importante para hablar del tipo de cambio, porque también hablamos bastante veces de futuro. Ahora, ¿qué está detrás de todo esto? Obviamente, Scott Bessent. Y sí. O sea, El lo tío. dijimos varias veces, lo volvemos a decir, pero sigue habiendo un problema relevante para la economía argentina que tiene que ver con que no tiene reservas. La Argentina todavía no tiene reservas internacionales suficientes para independizarse, digamos, o tener estos indicadores sin la espalda de Scott Bessent. Y además, el año que viene, y el otro, enfrenta vencimiento de deuda externa muy zarpados. Muy tremendo, sobre todo para un país que todavía no tiene acceso Lo que a los pasa mercados. lo que pasa es que la reacción del mercado es como si tuviera reservas. Exactamente. Porque en realidad lo que hay es una cosa novedosa económicamente, que es como un país dice, yo me hago cargo de todo lo que le pase, cualquier quilombo que tenga, yo voy a saltar, si le faltan dólares se los voy a poner, si se le dispara se lo voy a hacer que se baje, si necesario le doy un swap y si es necesario lo que fuere. Entonces, el mercado está reaccionando como si Argentina tuviera 100.000 millones de dólares de reserva neta y La pudiera billetera estar infinita. tranquilo y entonces y está funcionando así. Totalmente. Simplemente por esa alianza. Esa alianza en un momento Trump estornuda y dice, che, no me caes tan bien, sos un loquito que grita, como puede ser Trump, de golpe no le convenga o cierra un acuerdo con China o lo que fuera. Le pasó a Ucrania, por ejemplo. Le pasó a Ucrania y nos vamos al tacho, pero mientras no, pero es como una cosa artificial. Totalmente. Y es clave esto porque en algún momento se va a acercar más. Por ejemplo, el fin del mandato de Trump. Es verdad que está después Está después del del de- argentino. del- Pero cuando uno compra bonos argentinos, muchas veces compra bonos que vencen en 2029, ponele. Sí. Entonces, esos bonos que vencen en 2029, cuando Trump ya no sea más presidente de los Estados Unidos. Y Milei por ahí sí, por y ahí no. Milei por ahí sí, por ahí no. Pero incluso ponele que Milei sí. Sí. Incluso en el escenario donde Sí. la libertad avanza. ¿Tiene toda la espalda? Vos No, decís, claro. no, acá hay un país dispuesto a pagar, superávit fiscal, perfecto. ¿Eso alcanza? ¿O en realidad lo que está operando en estos valores del Merval que decíamos, del riesgo país, del dólar estable, es la billetera infinita de Bessent? Sí, perdóname. A mí me parece, y esto te lo tiro por ahí como idea para las próximas columnas, que lo que hay que empezar a pensar es que si el modelo de desarrollo de la Argentina va a ser vender materias primas sin ningún tipo de producción ni nada,
cuánto laburo genera eso y cuánto ingreso real neto le provoca a la Argentina. Porque el modelo económico hasta ahora parece que estar todo encarado hacia una estabilidad que va hacia ese lugar, digamos, una estabilidad de vender commodities del campo, vender minería, vender litio, bueno, litio es minería, vender hidrocarburos, o sea, todos productos de una economía extractiva, y a la larga eso como organizado bien, con un país estable que solamente se dedica a eso, el laburo es ínfimo. Yo te agradezco de corazón, Fede, porque es la conclusión a la que yo quiero llegar. Porque no, pero está bien. Porque se encaran estas discusiones solamente de un aspecto financiero. Exacto. Yo, de hecho, lo hice así a propósito, para llegar ahí, porque lo que hoy se está jugando es la estabilidad. No, porque para mí, de hecho, cuento una intimidad. En esta presentación que yo le decía el sábado, lo que yo intuía o lo que quería transmitir es, creo que la estabilidad por este momento, mientras Bessent esté, goza de buena salud, mientras esté Bessent, porque un salvavidas, incluso el mejor salvavidas del mundo, es un salvavidas, pero el problema no tiene crecimiento, no hay un modelo de crecimiento. Olvídate si fuera, pero te incluso por ahí vos sos el economista, pero ponele que haya un modelo de crecimiento, pero el crecimiento sea ese también. Claro. El tema es lo siguiente. Por más que los números te cierren, no cierran con la gente adentro. Totalmente. Cuando nosotros hablamos del tipo de cambio, si está alto o bajo, no tiene que ver solamente con una cuestión financiera. Tiene que ver también y sobre todo con una cuestión productiva. Porque ¿qué es lo que hace el dólar bajo y economista diciendo este tipo de cambio no es de equilibrio, te genera problemas de cuenta corriente, algunas cosas difíciles que hacen los economistas? Básicamente lo que están diciendo es, con este tipo de cambio, que básicamente el tipo de cambio es una expresión de la competitividad argentina, si vos tenés un tipo de cambio bajo, tenés menor competitividad, son muy pocos los sectores que sobreviven a una competitividad baja, o sea que están competitivos con ese escenario de tipo de cambio. Son el agro, son la minería. Y depende de la tasa de interés, la intermediación financiera. Hidrocarburos. Entonces, cuando uno mira hoy qué está pasando con la economía argentina, lo que quizás ve pesca. Es que pero pesca no está, todavía está bastante por debajo por otras cosas. La economía argentina está 2-3% por encima de lo que estaba en 2023, pero sobre todo explicado, lo charlamos acá, lo podemos hablar la semana que viene, para mí es mi obsesión, mi imperio romano. Sí, me parece que es necesario hablar. Crece mucho el agro, crece mucho la minería y crece mucho la intermediación financiera. Y tenés industria, construcción y comercio, que son las tres principales ramas con mayor intensidad de mano de obra, con mayor demanda de trabajo, todas cayendo. Y perdiste 200.000 puestos de laburo registrados en 2 años. Entonces, ¿a qué esquema vas de crecimiento? Porque yo pienso que el crecimiento no es solamente una cuestión de si el PBI crece más o crece menos, sino el crecimiento en función de que la gente viva mejor. Entonces, si es un crecimiento que va a dejar cada vez a más gente afuera, bueno, vas a tener un problema. Y además, a diferencia de los 90, que es el espejo con el que se mira un poco este gobierno, donde más allá, o sea, un 20% se quedó sin laburo sobre el final de la convertibilidad, no soy yo. Uy. Tiene que atender, imagínate. Wow. Imagínate. No, Gordi, pero ¿quién es Tenenbaum? ¿Por qué? La persona más arriba que se le ocurrió es el 80% que quedó adentro estaba mejor. O sea, en la convertibilidad, un 20% se quedó afuera, los que quedaron adentro del sistema vivieron mejor un tiempo hasta que eso estalló. Bueno, hoy no veo la posibilidad de que los que quedan adentro estén mejor, porque los ingresos reales están por el piso, porque no se crean empresas, porque el empleo está en caída. ¿Me explico? Sí. Entonces ahí van a tener un problema también. Y más allá de la economía, aparte culturalmente, porque si está digitando el futuro de este país, Estados Unidos, también estamos siendo colonizados culturalmente, estamos perdiendo identidad, estamos perdiendo nuestro espíritu local. O sea, estamos básicamente comiendo rol de canela y escuchando la música de Estados Unidos y copiando estéticamente Estados Unidos y todo eso, y todo lo que nos gusta de nuestro país se va a ir perdiendo básicamente. Que eso a mí me preocupa mucho. Porque así también funciona la ayuda económica de los países del primer mundo, que es básicamente que te colonizan culturalmente. Amando la NBA. Exactamente. O la NBA o el reggaetón. No, bueno, el reggaetón semana que viene desarrollo. Semana que viene desarrollo. Gracias, Mati, por venir. Hablamos de desarrollo, ¿no? Bueno, desarrollo. Es lo mismo, desarrollo el desarrollo. Desarrollar desarrollo semana que viene. Bien.